¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por asistir a esta mesa de cáñamo de uso industrial. Mi nombre es Facundo Afonso de Matos, soy agrónomo y bueno, tuve el agrado de ser convocado para ser moderador de esta mesa, en la cual hoy vamos a escuchar otra óptica de lo que es otra mirada del cannabis, ¿no? Viéndolo más desde el punto de vista productivo en cuanto al uso como es el cáñamo para uso industrial, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, voy a pasar a representar acá a Diego Bertone, que es ingeniero agrónomo de la Facultad de Córdoba. Él viene del pueblo de Villa María y bueno, tuvo sus experiencias ahí en Europa con el cáñamo. También estuvo en la facultad realizando una tesina sobre el cáñamo. Voy a pasar a que hable él, que va a contar sus experiencias y cómo está la situación acá en Argentina y cómo se viene dando el cultivo de cáñamo acá en Argentina. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos, gracias a Haze por invitarme acá a esta mesa de cáñamo. Y bueno, desde muy chico me llamó la atención la planta de cannabis, no por los usos industriales puntualmente, pero se fue abriendo un mundo nuevo y cada día fui conociendo más propiedades de esta planta. Y bueno, y me puse a investigar un poco, descubrí muchas aplicaciones y hoy lo que les traigo, digamos, no es tanto lo que es el uso de la planta para producir distintos productos, sino que particularmente una parte de lo que es la historia argentina en lo que es la producción de cáñamo. Creo que nadie sabe que Argentina produjo cáñamo, ¿sí? Básicamente hice un análisis político e histórico. No soy historiador, nunca me gustó historia. Mi profesor de historia le podría decir varias notas que me he sacado bastante piedras, pero bueno. Me puse a investigar un poco gracias a unos compañeros que me pasaron información. Y bueno, ¿cómo explicar? O sea que Argentina fue cultivadora de cáñamo, o sea, es algo que no suena algo, digamos, común o en el inconsciente de todos, Básicamente todos tenemos una idea más o menos preconcebida y formada de cómo fue la historia en los inicios de la nación. Somos un país que nació de la independencia del Virreinato del Río de la Plata, que tuvo una gran inmigración, o sea, muchos inmigrantes españoles, italianos y de todo el mundo vinieron acá. Y básicamente este país se forjó en los inicios con un modelo agroexportador, donde producíamos avanzando la frontera hacia el interior del país y básicamente producíamos alimentos. ¿Qué alimentos? Producíamos ganado, bovino, trigo, cuero y lanas. O sea, es básicamente en lo que se basó la producción argentina. Dentro de esta historia extremadamente simplificada, está claro, porque no quiero llegar a tintes políticos, ni de formación, ni de cosas pormenores, se ha obviado una gran parte que creo yo muy importante, que fue el cultivo de cáñamo. O sea, Argentina fue productora de cáñamo y lo fue por más de 100 años. O sea, por más de 100 años Argentina sembró cáñamo. Parte de esto se ve en el primer censo nacional, que bueno, esta es una verificación que se hizo en el año 1869. El primer censo se hizo en 1865, 4 años antes, y en la provincia de Mendoza figuran, ahí que no se ven por las letras, pero figuran 3 productores cañameros en la provincia de Mendoza. Y además en este censo, en el tercer párrafo dice que el cáñamo se da con excelentes propiedades y buenos rendimientos en los parajes de esta provincia. O sea, estamos hablando del año 1865, que ya se cultivaba y teníamos datos de producción
más que aceptable, digamos. Además, o sea, para seguir con lo que es el relato histórico, tenemos este boletín que se produjo por el ingeniero Juan Tenenbaum, un ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, y a través del Ministerio de Agricultura de la Nación salieron a difundir dicho boletín que se llama Cañamo, Instrucciones para su cultivo, en el año 1935. O sea, ya en el año 1935, estamos a 80 años más o menos de esa fecha, ya teníamos ingenieros desarrollando, investigando y generando información nacional para su cultivo y para diseminar y difundir entre los agricultores. Este boletín, o sea, era una guía que decía cómo sembrar, cómo cosechar, cómo trabajar la tierra, cómo procesar para que esté apto para la industria. O sea, y acá me voy a permitir leer un poco el primer párrafo con el que abre el libro, y dice así: advertencia. Hay en el momento un verdadero interés nacional en producir fibra de cáñamo porque la industria lo reclama. Los agricultores que tienen interés en iniciar nuevos cultivos hallarán en esta planta un medio para satisfacer sus anhelos. Para que les sirva de guía se han compilado todos los datos de carácter técnico, práctico y de orden económico que le permite tener conocimiento suficiente para iniciar el cultivo de esta importante planta. Podrán aliarse para una determinada localidad datos que den pie a discusión del orden local y personal, pero en líneas generales que constituyen a la orientación para el agricultor permanecerán firmes en este folleto, que no tiene otra finalidad que la de ilustrar al agricultor sobre la problemática que le interesa y que es de carácter nacional. O sea, ya estamos hablando hace 80 años de algo bastante fuerte y contundente para lo que es la política nacional, la política de Estado. O sea, queda claro que ya en los años 30 el cultivo tenía una gran relevancia para la agricultura y la industria. Con el correr de los años, la producción y la industrialización fue tomando un poquito más de relevancia, y esto que se ve acá es una foto de lo que es un registro del Banco Central, en el cual desde el año 1940, 1950, la campaña esa, hasta el año 1974, tenemos registros de hectáreas sembradas, productos cosechados y los rendimientos. O sea, es una prueba más de que se siguió produciendo constantemente, o sea, no se paró nunca, constantemente digo, esta planta. Más pruebas, o sea, de que se cultivó cáñamo en Argentina son estas fotos de la minera, trabajadores en el campo, plantaciones, levantando la cosecha, máquinas especiales para cosechar cáñamo, o sea que teníamos maquinaria agrícola especializada y una gran incorporación de mano de obra, o sea, dependía de mucha mano de obra en el campo, lo que generaba puestos de trabajo, o sea. Acá otra de las pruebas, o sea, que se ven todavía, que quedan, son los de la minera bonaerense, son carteles en los que salen que producían fibra y estopa de cáñamo, entre otros productos vegetales, y que es particularmente muy interesante esta foto, donde se muestra todo el cultivo desde que se siembra hasta que sale el producto, después de industrializarse la fibra, ya queda lista para otras etapas de industria. O sea, ya tenemos como una suerte de información para recopilar armar un pequeño museo de lo que fue el cáñamo en Argentina, digamos. Este es un informe que se dio uno de los descendientes del fundador de la minera, que denota, o sea, muestra cómo fue sembrando
más o menos como el registro del Banco Central, como cuánto sembraban, cuánto cosechaban y por qué no se podía sembrar o por qué no se cosechaba. Por muchas lluvias, la mayoría de las veces, que es un dato técnico no menor, que es la única restricción que tiene la planta de cannabis, o sea, por tener mucha disponibilidad de agua le trae efectos negativos para lo que es la producción. Después de eso, no reviste otro problema, digamos. Ahí vemos, o sea, como en todas las campañas se iban sembrando hectáreas y cosechando rendimientos promedios, o sea que ya tenemos una base de datos como para salir a sembrar directamente sin tanto impacto ambiental o tantas trabas que piden Senasa, Cedronar, ANMAT. Digamos, ya tenemos historia de cáñamo, no hace falta que nos pongamos a analizar o investigar mucho porque ya lo hicimos por más de 100 años y si nos ponemos a contar, hace 30 que se prohibió. Acá en el final, digamos, ya en los años 76 al 77, digamos, primero en el año 75 y 76 en esa campaña se empieza a notar un poquito lo que es la mano extranjera y primero fue la nacional. La empresa linera tiene que informarles a las autoridades que tiene el rapineo, sufre el rapineo, el robo de las flores por los ciudadanos, porque confundían el cáñamo industrial no psicoactivo con el cannabis de uso lúdico, o sea, y bueno, se veía mermada a pesar de los controles que aplicaban, veían comprometida lo que es la producción porque le robaban varios kilos de flores y bueno, eso le mermaba en lo que es producción de fibra y de semilla. También, o sea, se empieza a ver un poco lo que es la mano extranjera que empezó a pagar y a borrar del consciente colectivo lo que es el cáñamo y el cannabis de nuestro país, ya que en el año 1977 se produce la detención del gerente y del ingeniero agrónomo de la linera por las plantas guachas que quedaban en el campo. O sea, planta guacha es, sembramos maíz, cosechamos y algunos granos caen en el campo y el otro año nacen de nuevo. Con el cannabis pasa exactamente lo mismo, al cosechar caen, nacen, germinan. Ya la linera en el año 74 había decidido no sembrar más por los problemas del robo que tenían y en el 77 los arrestan por esto. O sea, es directamente dirigido el apriete, digamos, hacia esta empresa, porque ya ellos no sembraban más comercialmente. Acá vemos un poquito ya de la acción mediática, cómplices dentro del país. Fueron incautados 2.000 kilogramos de marihuana. En esta investigación yo hasta el momento no había encontrado lo que es la palabra marihuana. O sea, ya vemos cómo se introduce este tecnicismo mexicano generado por el prohibicionismo de Estados Unidos para generar miedo e infundar ese temor de lo que es la droga. O sea, y puntualmente estos 2.000 kilogramos de marihuana que dicen que encontraron fue en la localidad de Jauregui y también citan un laboratorio de anfetaminas para venderle a la gente que se droga. O sea, una noticia armada, falsa y que en esa época, bueno, cualquiera comía vidrio, leer diario, digamos. Creo que Argentina fue un país productor de cáñamo y tiene todo para volver a serlo. En nuestra historia tenemos más de 100 años de producción. Creo que tenemos que revalorizar lo que es la planta de cannabis, la planta de cáñamo, para poder impulsar lo que es una industria sustentable, ecológica y económicamente. O sea, ya está todo gestado para que esto pase, solamente hace falta construir un marco jurídico que permita esto. Y básicamente, para que no caigamos en lo que cae Argentina muchas veces, que es en comprar tecnologías extranjeras. Tuvimos ingenieros que investigaron, tuvimos productores que produjeron esta planta, tuvimos industrias que la generaron y que la manufacturaron. ¿Por qué tenemos que salir de acá a 10 años cuando sea un boom en todo el mundo, que ya lo está haciendo? ¿Por qué vamos a tener que salir a comprar tecnología cuando ya la tuvimos y la podemos generar nuevamente? Digamos, me parece que es un poquito la negligencia de los gobernantes de hoy y bueno,
de siempre, ¿no? De los últimos años. Que podría cambiar eso para poder dar paso a lo que es esta planta y a toda una nueva industria de formación de mucho trabajo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahora vamos a presentar acá a Paul Stanford. Él es un activista de larga trayectoria, viene de Norteamérica, del estado de Oregon. Bueno, él mismo fue fundador de la fundación de Cañamo Cannabis, también fundó diferentes clínicas médicas orientadas con el consumo de cannabis medicinal. Y ha realizado una campaña importante en la década de los 80, la cual permitió la regularización del cáñamo en el estado de Oregon. La campaña esta se llamó Restauración y Regularización del cáñamo. Así como también ayudó a Jack Heller en su libro la edición de El Emperador Desnudo, ¿no? Acá estamos en presencia de un activista con una trayectoria bonita, en la cual nos va a contar su experiencia a través de Mario Bifari también, que es otro activista con una larga trayectoria, cual va a ser de intérprete. Así que vamos a poner atención. Muchas gracias. I do not speak Spanish. No hablo español. Well, Mike will translate. So, I first became an activist to try to legalize marijuana because I liked marijuana, and started working on that in 1978. Empecé en 1978 a militar por la marihuana porque me gusta la marihuana. And so, went to protests, and I met a fellow in 1982 named Jack Herrick. Conocí a un activista, un señor en 1982, Jack Herrick, iba a todas las protestas. There were several books talking about industrial hemp. I had learned a little bit about it, but Jack really advocated industrial hemp production. And so, Había varios libros que leía sobre el tema del hemp industrial, pero Jack era un continuo decir la palabra del hemp industrial. in 1985, he was putting together his book on industrial hemp and cannabis. It's called The Emperor Wears No Clothes. And I lived very close to him. We were both growing marijuana in our basement, very close to each other. En 1985 vivíamos cerca, Jack y yo, dice, los dos cultivábamos en nuestras casas, cultivábamos marihuana, y él estaba poniendo su libro todo junto, lo estaba armando. We moved to Oregon. I moved from Washington State. Jack moved from California to try to legalize marijuana. And we got enough signatures on petitions to put it up for a vote in 1985. Pudieron poner la petición para votar la legalización de la marihuana en 1985. Él venía de Washington y Jack de California. Los dos se juntaron en Portland. So in 1985, he was putting together his book, and he had 3 young children. Tenía 3 hijos en 1985, Jack, y estaba armando su libro. In 85, we did not have computers and desktop publishing. En el 85 no había computadoras para hacer el libro. So cut and paste meant scissors and glue. Para cortar y pegar significaban tijeras de verdad y cola de pegar de verdad. With 3 little children cutting and pasting, he needed someplace to go. I lived nearby, so he asked to come to my house to put together the first edition of his. Tres pequeños que le revolteaban alrededor y para hacer ese trabajo necesitaba otro lugar, así que Paul le prestó la casa para armar esa primera edición. I had no idea I'd be talking about it 30 years later. No tenía ni idea que iba a estar hablando de esto después de 30 años. But in doing his book, I also started to research hemp.
Dice, haciendo su libro también yo empecé a investigar al cáñamo. I found lots of quotes from America's founding revolutionary founders, George Washington, Thomas Jefferson. Encontré muchas citas de algunos revolucionarios norteamericanos como Jefferson, Washington sobre el cáñamo. And that they had grown Cañamo and gave those to Jack and also to Chris Conrad. Cuando encontrábamos algo se lo dábamos a Jack Herrera y a Chris Conrad. So it became he was included in Jack's book, which Chris Conrad edited, and the last chapter of Chris Conrad's first book, Hemp Lifeline in the Future. Hay varias cosas que consiguió Paul para el libro de Jack y también para el libro de Chris Conrad que se llama Línea del Hemp en el Futuro, la línea del tiempo del hemp. So I continued to do more research and found that China had the largest hemp crop in the world and was still cultivating hemp in large quantities. Dice, encontré que China en mi investigación tenía una larga trayectoria de cultivo de cáñamo hasta el día de hoy, que cultivan altas cantidades. So I had always been interested in Chinese culture. I started studying the Chinese language. I learned Chinese and went to school in China. Dice, me interesó por la cultura china, siempre me gustó, empecé a aprender el idioma y decidí ir a estudiar a China. I started finding hemp in China, finding hemp paper, which is used for many things, and hemp fiber. Empecé a encontrar cáñamo en China en varias cosas, en el papel y la fibra. One of the most common uses of hemp fiber for paper is for tobacco cigarettes. Dice, uno de los usos más comunes del papel de cáñamo es para los papeles de los cigarrillos. By law, Por ley, tobacco must be rolled in hemp or flax por ley se tiene que enrollar en papel de cáñamo o de lino, because wood-based fiber has a lot of toxins when burned. porque el pasado celulosa de madera tiene muchas toxinas. They thought I wanted to import hemp to the cigarette paper. But the Chinese that I went to, the Chinese thought, hey, but no, I said, no, I want real printing paper. Él fue a buscar papel de cáñamo en China y los chinos pensaban que era papel para cigarrillo, pero le explicó que no. So working with a small paper factory in Henan province, we manufactured a hemp paper that was 50% hemp and 50% straw. Empezó a trabajar con una provincia que manufacturaban mitad 50% cáñamo. Entonces, Straw is from wheat, the stalk of el trigo, los restos del the trigo. fiber. It was to make that fiber So last. what was the name of the province? Henan. Haná era el nombre de la provincia, muy importante. But so we started importing hemp paper and fabric and sold that. According to a book called The Great Book of Hemp, we were the first new hemp company in North America. Creó una compañía para importar los productos de cáñamo. Empezó a importar papel y how was the name of the company? Tree-free eco paper. Free Eco Paper era el nombre de la compañía. So I did this as a business from 1988 until 1997, importing hemp paper primarily, but also hemp fiber. We imported hemp fiber from Slovenia as well and made non-wood papers. Desde 1988 a 1997 hizo trabajo también importando desde Eslovenia productos de cáñamo. So eventually, though, paper is a very capital-intensive industry. I didn't have enough money to make thousands of tons of hemp fiber, so I went out of business selling hemp paper in 1997. Medio que se fundió vendiendo el papel en 1997. Es como una industria que se necesita producir altas cantidades para mantenerse y no pudo mantenerse. So as I was selling hemp paper, though, I talked about the paradigm that hemp has very little THC. It doesn't get people high, and therefore we should be allowed to cultivate it because it's different from marijuana. Mientras vendía su papel, entró en la discusión del paradigma de la diferencia del cáñamo industrial con la marihuana. But over time, I found studies that were done on wild hemp. Dice que con el tiempo encontró estudios que se habían hecho sobre con hemp salvaje. Found that wild hemp that had 3% THC
Hay cáñamo salvaje que tiene 3% de THC, which is 10 times more than the low THC dice que es 10 permitted. veces más de lo que se está That it permitido. produced 15 times more seed Pero than the low THC. salvaje produce 15 veces más producción de aceite de semilla que tiene bajo contenido de THC. It became clear that the reason that marijuana was prohibited was really about energy and fuel. Quedó claro que la única razón por la cual la marihuana debe ser prohibida era por la energía. As long as we had the low THC hemp, we could not produce enough oil from the seed to be a viable fuel. Mientras tengamos esas variedades de poco THC, no vamos a ser capaces de autoindependizarnos de la producción de aceite para combustible. But if we could grow higher THC cannabis with bigger flowers, we could displace petroleum. We could make fuel cheaper and less environmentally dangerous than petroleum. Podemos cultivar plantas que tengan alto contenido de THC, podemos producir mucho aceite, hacer cogollos grandes y hacerla altamente productiva y reemplazar el petróleo. I'll go through some pictures. We do a TV show. Hacemos un show de televisión. After my hemp paper company went under, I had a TV show that talked about legalizing marijuana. We continue to work on the petitions to legalize adult use of marijuana. Después que terminamos con el papel, arrancamos con ese programa de televisión. So, te quiero decir, este año, this year is 20 years of your TV show, right? Yeah, yeah. Este año su programa Next de year. televisión que se llama Common Sense, que le aconsejo que lo busquen, sentido común. Cannabis Common Sense. Este año cumple 20 años el show de Paul. In 1998, Oregon, through the initiative process, we legalized medical marijuana. En 1988 criminalizamos por el sistema de peticiones, el sistema de firmas y peticiones para cambiar las leyes. I had a doctor who co-hosted the show with me. Hubo un doctor que hacía de co-host en el show con él, Yeah, Dr. Levesque. el doctor Lebec. And soon as medical marijuana became legal, patients started coming to our TV show to have our doctor approve them for medical marijuana. Cuando se hizo legal en el estado de Oregon la marihuana medicinal, muchos pacientes llegaban al show para que el doctor Lebec le haga la It receta. para que became tuvieran very, acceso. very busy, and it became a big business. Se vino muy ocupado el doctor Lebec, se vino un negocio grande. We grew from nothing in 1999 to by 2009 we were $5 million per year business. Empezamos de nada en la organización de la marihuana medicinal hasta que en 1999 From 1999 tenía nothing. una empresa ya de más de $1 millón. And by 2009 we were doing $5 million a year. And so Al año, we have clinics that help, where we have doctors who help patients. These are some pictures from some of our clinics. This is in Portland. This is in California, down in Los Angeles, California. This is in Denver, Colorado. I opened in Denver, Colorado in 2004. This is also in Denver, Colorado. This is in Seattle, Washington. But I also collected anti-cannabis bottles. And so these are cannabis bottles with medicine, and we show them. This is one from Johnson & Johnson, the baby shampoo company. And so this is tangential. And I was able to grow medical marijuana legally. So here I am standing beside one plant. Behind me is another plant. This one plant will make about 3 to 5 kilos of flowers. Over the past 12 years, I have been able to grow and give away to sick, dying patients 6,000 pounds, or about 3,000 kilos. 3 tons of marijuana. That's it over the past 12 years. De los últimos 12 años ha regalado 3 tons. 3 toneladas de marihuana medicinal a pacientes que se están muriendo, distintos
pacientes. Lo regalamos. I spent money from our clinic to fund being able to grow and give away free marijuana. Plata de la clínica para fundar. People las pay to see the operaciones doctor, para we make a producir la profit. marihuana. I La use some gente of the paga money para to ver el grow doctor, marijuana, uso and I plata give it para away hacer for la free. marihuana y la It's a devuelvo a new la gente. world view. It's not capitalist bound, but what is it? Here's Mike beside one of our plants. So each of these plants makes very big flowers. Hace flores muy grandes. The flowers are, wild hemp has been shown to be 15 times more productive than low THC hemp. El gen salvaje ha sido demostrado 15 veces más productivo que los que tienen barrera artificial sobre la producción de I cannabis. think our big flowered plants will be at least 20 times, not just twice as much, but 20 times more productive tipo for de seed oil. variedad para aceite de semilla puede ser 20 veces más productiva. So if we So can, the regular one is the one called la finola, right? The finola is the regular. yeah, it's medical varieties, just big fat seeds. This is a hemp harvest in Hungary about 100 years ago. Una cosecha más o menos hace 100 años. This is in Kentucky. You see they had a big hemp harvest, it's about 1935. 1935. In the United Tell States. something about Kentucky was big. Kentucky was the center of hemp, one of the centers of hemp agriculture in the United States traditionally. Kentucky fue uno de los centros agricultores de cáñamo en Estados Unidos históricamente. Here they're harvesting a hemp crop in Kentucky. And hemp, what in 1916, 100 years ago, the United States Department of Agriculture studied hemp and said that the waste product from making canvas, rope lace, and linen makes more than 4 times more paper than trees. Un estudio hace 100 años decía que los restos, después de que uno saca la fibra limpia, podían hacer 4 veces más productivo para papel que los árboles. I believe as eventually we will grow one crop for seed, fuel, seed protein, Que eventualmente vamos a hacer una variedad para la semilla, para la proteína, at the same time harvest the flowers al mismo tiempo cosechar las and use the flores, flowers for usar las flores medicine para and medicina, adults, para adultos, and harvest the fiber y at the también same cosechar time. la fibra al mismo tiempo. This is the future. We can't do this now because of the restrictions. Hay restricciones ahora legales que no lo podemos hacer, pero este es el futuro. But the seed is the real future La of cannabis. semilla es el verdadero futuro. We can take the seed and replace petroleum Podemos eventually. reemplazar el petróleo. So we are trying to do a study Estamos tratando de hacer un estudio with universities in the United States, universities in Uruguay, to quantify hemp seed production. Queremos hacer este estudio entre la Universidad de Estados Unidos y de Montevideo, Uruguay, para cuantificar la cantidad de aceite. We want to prove to farmers Queremos probarle a that los we can make granjeros all of these products from the same crop. que podemos hacer todos estos productos And de la have, misma it cosecha. takes 3 years to do an agronomic study. So it's a 3 study. años hacer un estudio agronómico. So it will take several years to get the data, but we are pretty certain that the data will show that hemp produces many times more seed oil than is believed because of low THC hemp. A lot of people think its production is limited to what low THC hemp can do. You got that? You went too far. Okay. So the low THC hemp paradigm, many people think that's the limit. Sí, la gente piensa que el límite es estas variedades artificialmente, con esa barrera artificial en el límite de THC. Eso no es el límite. But the whole reason it was prohibited was not about drugs. Pero la cosa por la cual se prohibió en el primer momento no es por la droga. The whole reason it was prohibited was about money and political power. And Poder político y dinero fueron las razones. so when we can show hemp can produce more, and as we are starting to legalize marijuana, Como estamos empezando a legalizar we la remove the marihuana, stigma attached to it. vamos a remover el estigma atado a esta misma planta. Then we want to lead farmers to be able to cultivate this
with the idea of replacing petroleum. Vamos a liberar a los granjeros, a una cantidad de granjeros con la idea de que se puede reemplazar el petróleo con cáñamo. And so that can change, instead of all the money going to the petroleum companies De ir toda la plata a las and into their Swiss bank accounts, a sus cuentas the money would go to the farmers. irá la plata a los Energy, granjeros. energy is the world's largest industry. La energía es el negocio más grande mundial. It's altering our climate, many of us believe. Muchos de estos problemas de la energía están It's cambiando very el clima, toxic. es muy tóxico. Hemp is not toxic. Cáñamo no es Hemp is carbon negative, takes carbon out of the atmosphere. saca el carbono de la atmósfera. So we can solve economic problems, Podemos resolver we problemas solve económicos, environmental problems, problemas ambientales, and at the same time we harvest the seed, we have the fiber for paper, y al mismo tiempo que cosechamos la semilla tenemos la fibra para el papel, canvas, rope, para lace. todo, para So we don't have to cut down trees for paper. No tenemos que cortar árboles It can para all papel. be, when we start harvesting the seed for fuel, the protein becomes free. Cuando empezamos a cosechar la semilla para el aceite, la proteína es un subproducto gratis. The seeds become, the medicine, the buds become La free. medicina, Becomes almost free. las flores vienen gratis. The un fiber producto gratis. becomes free. La fibra viene como un subproducto We gratis. can make it cheap and plentiful. Podemos And hacer when we can do that, we can barato. repair our environment Podemos and decentralize wealth. reparar nuestro ambiente y descentralizar our energy production, Yeah. nuestra energía, The nuestra people- energía productiva. Who told us that marijuana was dangerous were really the petrochemical, La gente que dijo que la marihuana era peligrosa fueron en realidad las petroquímicas, pharmaceutical, farmacéuticos, military, industrial, industria militar, transnational, transnacionales, corporate, elite, corporaciones, elite, fascist fascistas, sons of a bitch. hijos de puta. So our goal is to restore hemp, to change and help the environment, and we hope our agronomic study in the United States and in Uruguay Cambiar nuestra will prove that hemp can do these things. esta tarea que desarrollamos acá en Uruguay, Sudamérica y conjunta con Oregon va a probar que tenemos razón en esto. Thank you very much. Muchas gracias. I'll just go to some more pictures as we're talking. Bueno, muchas gracias Paul por y Mike también por la introducción. Luego Mike tiene unas fotos para mostrar de unos cultivos de cannabis medicinal, ¿puede ser Mike? Sí, también está Gastón, no sé si está por acá, que decíamos que se acerca. Sí. Ahora lo que vamos a hacer. Sí, podemos, si quieren describir algunas de estas fotos, ya Paul, si tienen un minuto de... Bueno, Yeah, that's Henry Ford, and that the body of that car is made out of hemp, and the fuel is hemp. That's Henry Ford himself, Ford. He's hitting it with a sledgehammer. dice, ese es Henry Ford pegándole a un auto que fue construido íntegramente del cáñamo chapa y también el combustible que lo hacía andar era el cáñamo. The sledgehammer bounces off. Dice que el hacha rebota, no le hace casi daño, rebota. Hemp, la chapa. he was a proponent of Él industrial hemp. proponía el cáñamo. There we want hemp fuel, Ahí está el and combustible. I think that's our main message here. Is that Ese we es want to el replace- mensaje principal que quería dar